oración eficaz. ¿Cómo hacemos para que nuestra oración sea eficaz? Sí, porque muchas veces oramos y no vemos los resultados. Entonces vamos a ver qué nos enseña la palabra al respecto, qué es la oración eficaz, cómo hacer la oración eficaz y cuáles son los requisitos de la oración eficaz. Para lo cual los invito a que abran su Biblia en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando yo leo este versículo, sobre todo el 5:14, el primero que leímos, verso 5:14, vemos que está la respuesta a la pregunta, ¿cómo hacemos para tener una oración eficaz? Diríamos que ya no tenemos que seguir enseñando porque dice aquí que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces la oración eficaz tiene que ver con la voluntad de Dios, pero ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con respecto a la iglesia? Bueno, eso es lo que tenemos que entender todo conforme a su palabra. Entonces, pero para entender qué es una oración eficaz, tenemos que entender qué es una oración, ¿verdad? Oración es dirigirnos mentalmente o con palabras a Dios para pedirle y para hacer una petición o una súplica, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de alguien, a la voluntad nuestra, a la voluntad de Dios. Bueno, todo depende de la voluntad que estemos utilizando. Entonces, oración es dirigirse mental o con palabras a Dios para hacer una petición o una súplica. Ahora, ¿cuándo debemos orar? Hay varias circunstancias en las que nosotros debemos orar, que la Biblia nos invita a orar cuando estemos en esas circunstancias. Debemos que orar primero en todo tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, en cualquier cosa que nos esté pasando, ya sea llámese buena, llámese mala, llámese regular. En todas las circunstancias debemos orar. Ahora, ¿por quién oramos? Tenemos que orar por todos los hermanos tenemos que orar. Y también, ¿por quién? Por los ministros de Dios, por los pastores, los evangelistas, también por los maestros, sí, tenemos que orar. La Biblia nos dice en Efesios 6:18, por favor me acompañan, Efesios capítulo 6, verso 18 nos dice, orando en todo tiempo, o sea, siempre tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, no podemos exigir nada, o la oración tiene que ser con súplica, característica de la oración es que es rogatoria, o sea, es súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese usted que no está hablando aquí que tenemos que orar por nuestras necesidades, pero también tenemos que orar por nuestras necesidades. Por aquí nos está enfocando a orar por las necesidades de otras personas, ¿verdad? Y el verso 19 nos dice, y por mí, o sea, ¿quién es por mí? O sea, por los ministros de Dios, por los pastores, los evangelistas, los maestros. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces vemos que la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que orar en todo tiempo por los hermanos de la iglesia, por los hermanos, todos los que están aquí, y también por los ministros, por todas las personas que se dedican a predicar el evangelio, para que lo hagan con denuedo, con perseverancia, para llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas, para que Dios los inspire, para que abra su boca, Señor, esas personas que están predicando la palabra de Dios y que esa palabra llegue a todas las personas. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que prediquemos en todo tiempo por los hermanos y por los ministros. Pero también otra característica, ¿cuándo debemos orar? Cuando estemos preocupados. Cuando algo nos acontezca que nos preocupa y nos quita el sueño o nos quita la tranquilidad, debemos orar, pero orar en forma de agradecimiento, o sea, orar por esa circunstancia por la que estamos pasando, agradeciéndole al Señor. Muchas personas oran al Señor cuando están en estado de necesidad, pero no ven esa situación por la que está pasando como de la mano de Dios. Nosotros tenemos que ser agradecidos. A pesar de estar pasando por malos momentos, ser agradecidos por esa circunstancia. ¿Y qué pasa cuando nosotros oramos en esa adversidad en forma agradecida? El Señor nos va a dar paz. Miren lo que nos dice, esa promesa está en Filipenses capítulo 4, verso 6. Nos dice que por nada estemos afanosos. Mire, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego.
con acción de gracias. Miren ustedes, dar gracias por esa situación de aflicción por la que estamos pasando, porque el Señor las permite, las aflicciones de nuestra vida, para perfeccionarnos espiritualmente. Y sigue diciendo el verso, y la paz de Dios va a ser consecuencia de esa oración en acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces debemos orar cuando estemos preocupados, pero con toda oración de ruego, súplica, dando gracias al Señor, ser agradecido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios? Porque una persona a veces enferma, sin dinero, mala situación económica, y está en paz, está tranquila, porque sabe que todo viene de la mano de Dios. Y si sabe que todo viene de la mano de Dios, todo al final redunda para su bien, como dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede a los que conforme a su propósito son llamados, es para su bien. Así sea una situación calamitosa, una calamidad por la que estemos pasando, una circunstancia por la que no queremos pasar ninguno, pero el Señor a veces nos permite pasar esas situaciones para forjar en nosotros el verdadero carácter de un cristiano. Pero ¿cómo hacemos para que la oración sí sea eficaz? Que es la pregunta, ¿verdad? Primero tenemos que entender que es eficaz. El término eficaz se refiere a la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Lo que nosotros deseamos, que lo podamos conseguir, ¿cierto? Pero hay un problema, que la oración, para que sea eficaz, debe ser para satisfacer no nuestros deseos, sino los deseos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros deseos son egoístas. ¿Y qué significa que nuestros deseos son egoístas? Que no pensamos en los demás, no pensamos en el hermano, no pensamos en el vecino, no pensamos en otras personas que de pronto pueden estar en el mismo estado de necesidad que nosotros y no oramos por ellos. Como una persona que está pidiendo por un empleo, ¿verdad? Señor, dame un empleo, ahora que voy a esta parte, hay 2 personas que van a llamar para el empleo. Señor, que yo sea el escogido. De pronto aquella persona va a ser la escogida por el Señor y no te lo va a dar a ti. Entonces, tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios, siempre. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces tenemos que orar para que el Señor bendiga también a otras personas. Entonces, por eso es que cuando nosotros oramos para satisfacer nuestros deseos, casi siempre no escuchamos la respuesta. Por eso dice la palabra de Dios que pides y no recibes porque pedís mal. Esa es una petición egoísta para satisfacer nuestros deseos. No vamos a recibir la respuesta, porque son oraciones egoístas. La oración egoísta tiene la particularidad que no piensa en los demás, ni mucho menos piensa en los deseos de Dios, ni en lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Al respecto, mire lo que nos dice Romanos 8, verso 7. Romanos capítulo 8, verso 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, todas esas voluntades, deseos que nosotros tenemos, conforme a nuestra carne, o sea, no con nuestra naturaleza espiritual, sino con nuestra carne, dice, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que si nosotros hacemos peticiones conforme a nuestra naturaleza, conforme a nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos egoístas, esas oraciones no van a escuchar a Dios. Por eso Santiago 4:3 nos dice, pedid y no recibid porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Tenemos que pedir siempre para el deleite de nuestros hermanos, de nuestro congénere, del prójimo y para los deseos de Dios, para que nos podamos someter a los deseos de Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos conforme a nuestros deseos, no vamos a recibir respuesta a nuestra oración porque es una oración egoísta. No recibimos lo que pedimos. Entonces, para que la oración sea eficaz, tenemos que pedir conforme a los deseos de Dios. Y para cumplir los deseos de Dios tenemos que partir de los principios de una oración verdadera. El principio de la oración verdadera es, primero, que tenemos que aceptar su guía. Aceptar su guía, así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6, verso 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando, lo que yo digo? Entonces, para que una oración sea verdaderamente eficaz, tenemos que aceptar su guía, tenemos que dejarnos llevar por su palabra. No esperar que una vocecita ya le hable y diga qué es lo que tiene que hacer. No, la palabra de Dios. ¿Usted quiere que Dios le hable? Abra la Biblia y el Señor le habla a través de su palabra. Claro, no tengo nada en contra de que el Señor le pueda hablar, porque ¿quién soy yo para ir contra la forma de actuar Dios? Pero lo que sí es cierto es que usted busca la palabra de Dios y encontrará sin equivocación alguna la voluntad de Dios. Porque usted puede a veces imaginar que Dios le está hablando y puede tomar una mala decisión pensando que es Dios y es de pronto su propio deseo. Así que la forma más inequívoca de saber la voluntad de Dios es a través de su palabra. Hay ni forma de equivocarse. Es inerrante.
la palabra de Dios. Y otra cosa, que además de aceptar su guía, tenemos que aceptar su voluntad. A veces nosotros empezamos a luchar contra Dios, a pelear contra Dios, hacemos oración contraria. ¿Qué es hacer una oración contraria? Una oración que va contra la voluntad de Dios. Por eso siempre que pidamos algo, pidámosle si es tu voluntad, Señor, que se haga esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Demos la oportunidad esa, respetemos el grado de gobernabilidad que tiene Dios sobre nosotros. Si es tu voluntad, eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él pide, Padre, si quieres, quita esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, siempre la voluntad del Señor que prevalezca sobre nuestras decisiones. Siempre que presentemos una petición al Señor, digámosle al Señor, digamos lo que tenemos que pedir y digámosle, si es tu voluntad que se haga tal cosa. Claro que eso es lo más duro que hay, aceptar la voluntad de Dios. Porque muchas veces la voluntad de Dios va contra nuestros deseos. Pero ¿qué pasa? Que los deseos de Dios son mejores que los deseos que nosotros podamos tener. Lo que pasa es que no entendemos la voluntad de Dios. Obviamente, ¿cómo puede la criatura entender al Creador? Es muy difícil que lo pueda entender. Lo que es más duro para el hombre es entender la voluntad de Dios y aceptarla. Eso produce agonía a nuestra naturaleza carnal, porque la carne siempre quiere hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Eso produce agonía. Imagínense ustedes, tanta es la agonía que nuestro Señor Jesucristo sudaba gotas como gotas de sangre, o sea, gotas gruesas de sudor, porque sabía que tenía que aceptar la voluntad del Padre, aunque su naturaleza carnal no quería ir a la cruz, obviamente, porque tiene las dos naturalezas, la carnal y la divina, pero sabía que tenía que cumplir el propósito de Dios, y por eso nuestro Señor Jesucristo, y en Lucas 22:41 nos dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó cuando él oró de esa forma? Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, esa lucha interna que había en él, esa lucha espiritual que puede suceder en nosotros cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios y no queremos que Dios haga nuestra voluntad. Entonces dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su sudor era como grandes gotas de sangre, no eran gotas de sangre, eran como grandes gotas de sangre, o sea, un sudor espeso, un sudor copioso que él tenía, ¿verdad?, que caían hasta la tierra. Entonces, esa es la verdadera agonía de aceptar la voluntad de Dios. No es fácil aceptar la voluntad de Dios. Digamos que es la verdadera lucha espiritual que se enfrenta el cristiano en aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios versus voluntad nuestra, voluntad carnal. Queremos que Dios actúe a nuestra manera como si nuestra inteligencia fuera superior a Dios. A veces decimos, Señor, ¿no ves que estoy sufriendo? Como si el Señor no lo supiera, que estamos sufriendo en un momento dado. El Señor lo conoce todo, Él lo sabe todo. Tenemos que aceptar su voluntad y sufrimos menos, porque al final siempre se va a cumplir el propósito de Dios. Entonces lo que hacemos nosotros es sufrir innecesariamente. Entonces tenemos que calmarnos y aceptar la voluntad de Dios, para que no pasemos por ese proceso de agonía. Entonces, para conseguir esa oración eficaz, satisfacer los deseos de Dios, hay que pedir que se haga su voluntad, que se haga la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Hacer lo que a Él le agrada. Esa es la voluntad de Dios, hacer lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que a Él le agrada? Él le agrada que oremos por nuestros semejantes y que hagamos su voluntad, que busquemos primeramente su deseo. ¿Y cuál es el deseo de Dios al final? Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, hagamos la voluntad de Dios, que es ayudar al prójimo y ayudar en el propósito de Dios, que es la salvación de todas las personas. ¿Cómo hacemos para ayudar a Dios en el propósito de Él, de que se salven las personas? Predicando la palabra de Dios. Esa es la mejor forma que podemos hacer. Entonces, ahí hacemos la voluntad de Dios. Por eso en 1 Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, de cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pero la voluntad de Dios básicamente es lo que quiere, es que practiquemos la misericordia con respecto a nuestro prójimo. Y con respecto a Dios, conocimiento, que lo busquemos, que lo conozcamos, y que la mejor forma de conocer a Dios es a través de su palabra y en oración. A través de su palabra Él nos habla y a través de la oración le hablamos a Él. ¿Sí? Entonces siempre es buscar de Dios en todo momento. Así nos lo dice Oseas capítulo 6 verso 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto.
Y lo más importante, para que la oración sea eficaz, tenemos que ser agradecidos por todo, no importando las circunstancias por las que estemos pasando. Tenemos que ser agradecidos. Por eso nos dice la palabra de Dios, da gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así lo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Demos gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias siempre por todas las situaciones por las que estemos pasando. Por las malas, también por las malas, porque no sabemos el propósito de Dios. Nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Simplemente conocemos por lo que el Señor se deja ver a través de su palabra. Pero al final, cómo trabaja el Señor, no lo conocemos. Sabemos que al final lo que Él quiere es nuestra salvación. La salvación de nuestras almas y la salvación de todos los que nos puedan escuchar. Pero, ¿cómo trabaja el Señor? Muy complicado de entenderlo. No lo entendemos a primera instancia. Después, al final, cuando el proceso pasa, es cuando entendemos el significado del propósito de Dios por el cual nos deja pasar determinadas circunstancias. Y en Filipenses 4:12, por eso el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:12, nos dice, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, me acuerdo muchas personas cuando utilizan esta palabra, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo hacer todas las cosas. No, es que podemos aceptar la voluntad de Dios, no importando si es buena o mala para nosotros en primera instancia, porque sabemos que al final todo es para bien. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos aguantar hambre, podemos tener opulencia, podemos estar viviendo holgadamente o podemos estar viviendo en forma apretada, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque sabemos que todo va de la mano de Dios y que todo tiene un objetivo, que es la salvación de nuestra alma. Confiamos en que el Señor tiene control de todo lo que nos está sucediendo. Entonces, por eso todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, todo lo podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo nos va a fortalecer en esas circunstancias penosas por las que estamos pasando. Así como le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Él oró en las circunstancias penosas que estaba y llegó un ángel del cielo a fortalecerlo. Aquí vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo que nos fortalece en esa situación por la que estemos pasando. Así que no desmayemos en ningún momento por las circunstancias adversas por las que estemos pasando. Entonces, también para que la oración sea eficaz, tenemos que satisfacer los deseos de Dios, no los nuestros. Tenemos que entender que Dios no existe descuido. O sea, que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Dios es un Dios de propósito. ¿No? Él no tiene despropósito alguno en nada de lo que sucede. Él no tiene locura en algo que nos haga que, oye, ¿por qué Dios permite esta situación en mí? Si ahora que estoy predicando la palabra, ahora que le estoy sirviendo, como si Dios fuera un loco, hubiera locura en sus actuaciones. No, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nunca hay despropósito ni descuido en lo que hace. Y eso lo podemos ver en el caso de Job, ¿verdad? Mire lo que dice Job. Cuando él estaba pasando por esa situación calamitosa, imagínense una persona hacendada, multimillonaria para la época en que él vivía en el Oriente. Tenía todo, tenía fincas, tenía ganado, tenía 10 hijos y de pronto de la noche a la mañana queda sin nada. Sin nada. Y una persona que era cumplidora de los mandatos de Dios, siempre estaba atento hacer holocausto por si acaso alguno de los hijos había pecado, siempre estaba pendiente de agradar a Dios, y sin embargo, cuando él vio que todo lo perdió, mire lo que dijo Job en capítulo 1, verso 22, dice, en todo no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. Él no pecó con nada, a pesar de que en un momento había perdido todo, y él no era merecedor porque él era una persona muy buena, muy dadivosa. Sin embargo, en un momento dado lo perdió todo. Ahora, ¿por qué Dios permitió esta circunstancia en su vida? Uno se preguntará, ¿verdad? Una persona que Dios la estaba bendiciendo mucho y de pronto esa persona queda sin nada. ¿Por qué permitió Dios eso en su vida? Posiblemente humillar su orgullo, porque muchas personas se enorgullecen porque son buenas. Entonces Dios de pronto permitió que humillar su orgullo de que estaba toda su confianza puesta en su propia justicia, para demostrarle que Dios puede bendecir a un bueno como también puede bendecir a un malo. Siempre está el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el propósito que Dios tenía, lo que se vislumbra en toda esta palabra de Job, es que el propósito de Dios era humillar en su orgullo, porque él tenía su confianza puesta en su buena justicia, en su justicia particular. Sabemos que no son por obras que nosotros hagamos buenas, que podemos estar
de la mano de Dios, sino por la misericordia de Dios. Porque si nosotros fuéramos salvos por buenas obras, ¿para qué vino Jesucristo, verdad? Simplemente hubiera dicho, sálvese el que pueda ser bueno. Pero no, sabemos que la salvación no es por obra, así para que nadie se vanagloríe por las buenas obras que hace. No, siempre tenemos que estar agarrados a Dios, porque cuando nosotros nos separamos de Dios, volvemos a hacer lo que éramos antes, inclusive hasta peores. Imagínense ustedes también lo que sucedió con Job. Job capítulo 2, verso 9. Mira lo que le dice la mujer de Job, viéndole en ese estado postrero en que se encontraba, todo lamentable, en que se encontraba con llagas en su cuerpo, sin nada, sin un peso en su bolsillo, sin nada económicamente, sumido en la más miseria absoluta que puede tener una persona, que además de no tener dinero, no tenía salud, que es lo último que puede perder una persona, ¿verdad? La salud. Dice Job capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sabe una cosa? Que muchas personas, muchos tratadistas se han dedicado a juzgar a la mujer o a la esposa de Job porque le dijo esto. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero hay que ver algo importante. Que la mujer de Job también estaba sufriendo mucho. Ella había perdido todo también. Lo único que no estaba padeciendo ella era la enfermedad de Job. Pero el resto lo había perdido toda su riqueza, porque era la esposa de Job. Había perdido toda su fortuna, había perdido sus hijos, porque también eran hijos de ella, sus 10 hijos. Ella también estaba sufriendo. Entonces, en forma irónica, por eso le dice, maldice a Dios y muérete. Y entonces cuando Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, mujer insensata, mujer que no piensa en el propósito de Dios, no piensa en el actuar de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué no pensaba con el actuar de Dios? Porque era fruto del sufrimiento que tenía esa mujer. Había perdido todo. Lo único que le quedaba era su salud, era lo único. El resto estaba en el mismo estado que Job, excepto en la salud. ¿Qué diremos de Dios? ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. Con todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, Job entendió que además de recibir el bien de parte de Dios, también tenemos que recibir el mal. O sea, no veía a Satanás por ningún lado. Yo me imagino a Job en los tiempos actuales con muchos religiosos echando a Satanás y pateándolo y hablando introperios contra Satanás. Job no vio a Satanás por ningún lado. Él veía la mano de Dios. Ahora, si bien es cierto, Satanás influyó mucho en la situación que estaba pasando, era porque Dios se lo permitió. Luego entonces era la mano de Dios la que estaba actuando, no la mano de Satanás. Entonces, vemos aquí cómo Job nunca vio despropósito en el actuar de Dios. O sea, no vio locura, no vio despropósito, ni descuido, ni que lo había descuidado, ni que había descuidado a Job, sino que simplemente dijo, debemos que dar gracias por todo. Entonces tenemos que aceptar tanto el bien como las cosas malas. Malas aparentemente, porque todo redunda para nuestro bien. Y al final vamos a ver que Job fue otra vez multiplicado en sus bienes, tuvo 10 hijos nuevamente, y la situación postrera de Job vino a ser superior a la inicial. Entonces se cumplió el propósito de Dios. Pero hay algo particular. Job tenía 4 amigos que lo visitaron. Pero esos amigos tenían una particularidad, que criticaron a Job. Criticaron que de pronto tú tendrías algún pecado. Él tenía 4 amigos. Uno era Elifaz, uno Bilbob, otro Zofar y otro Eliú. Cada uno de ellos empezaron a dudar de la integridad de Job. Y decir, claro, tú estás pasando por esta circunstancia porque algún pecadito por ahí oculto tienes. Otro decía, debes ser malvado, tú debes ser malvado. Otro le decía como Zofar, insinuó que Job era malvado y que disfrutaba del pecado. El único que podía hablar bien de él fue Eliú. Afirmó que Dios nunca peca y nunca es injusto, que todo lo que estaba pasando Job en ese momento era porque Dios lo había permitido y que no veía despropósito de parte de Dios. Ahora, ¿cuándo Job volvió a ser prosperado? Hubo algo significante en la vida de Job para volver a tener prosperidad. Cuando él oró por sus amigos. Cuando él oró por esas personas que lo denunciaban como si él fuera pecador, aunque él sabía en su interior que él no era pecador. Cuando él oró por sus amigos, fue prosperado nuevamente. Así lo dice Job 42, verso 10, nos dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job.
¿Está bien? Entonces Dios nos permite circunstancias en nuestra vida para afligirnos, para que aprendamos a confiar solamente en Él, para de pronto quitarnos nuestro orgullo de pensar que porque somos buenos Dios nos va a bendecir. No, Dios bendice a quien Él quiera. Dios puede permitir una situación, entre comillas, mala para una persona que es buena. Y puede permitir cosas buenas para una persona que es mala. Todo depende del propósito de Dios en la vida de cada uno. Entonces, pero eso sí, que Dios quiere que las personas que seamos buenos, o que somos buenos, o que practicamos la palabra de Dios, seamos buenas. Porque de nada sirve decir yo creo en Dios y actúo mal. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que practicamos, lo que predicamos. Entonces, la oración efectiva es cuando nos centramos en las necesidades del prójimo y en las necesidades de Dios. Alguno dirá, ¿pero qué necesidades puede tener Dios? Claro, Dios tiene necesidad. Él no quiere que nadie se pierda. Y nos ha dejado a nosotros el Evangelio para que lo prediquemos, para que personas puedan ser salvas a través del Evangelio, cuando lo predicamos. Entonces, con respecto al prójimo, Dios quiere que lo ayudemos espiritualmente, con oración. Así nos dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, nos dice, exhorto ante todo que se hagan oraciones rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietas y reposadamente con toda piedad, honestidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el prójimo? Orar por las personas para que sean beneficiadas por la misericordia de Dios. Pero además de orar, o sea, la parte espiritual que podemos ayudar al prójimo, que es orando, también tenemos que ayudarlo materialmente. Que ayudemos con la fuerza que Dios nos ha dado, con toda la fuerza que nos ha dado. Eso significa fidelidad viva a Dios. Porque una fidelidad muerta que, yo oro por la persona, pero la veo en estado de necesidad y puedo ayudarle, pero no la ayudo. Es una fidelidad muerta. La fidelidad viva es cuando usted puede ayudar a esa persona y la ayuda. ¿Sí? Pero no la ayuda cuando ella le pida, sino cuando Dios le muestra que debe ayudarla. Porque hay muchas personas que tratan de aprovecharse de esa situación. En 1 Juan capítulo 3, verso 17 nos dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, o sea, si tiene bienes de este mundo, ojo, no está hablando de bienes espirituales, está hablando de bienes materiales. Si tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en estado de necesidad, dice la palabra, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, que tiene una fidelidad muerta porque simplemente se dedica a orar por otra persona, y eso es bueno que lo haga, para ayudar a una persona, orar por ella para que Dios tenga misericordia de ella. Pero además, si usted puede ayudarla, ¿sí? Ayúdela. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahí sabemos que tenemos una oración efectiva, cuando nosotros somos dadivosos por ese lado. Pero también con respecto a Dios, ayudar en la necesidad de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres lleguen al conocimiento. Esa es la necesidad grande que tiene Dios. Ahora, ¿cómo logramos cumplir ese propósito que Dios tiene? Orando por los ministros de Dios, para que puedan predicar la palabra de Dios en forma constante, que no mengüen en la oración. Efesios capítulo 6, verso 18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con insistencia, el misterio del Evangelio. Eso es la parte espiritual, ¿verdad? La parte espiritual, que oremos por las personas por los ministros de Dios, por los pastores, por los maestros, por los evangelistas, pero también en la parte práctica, en la parte física. ¿Cómo podemos nosotros ayudar en ese propósito de Dios? Predicando. O sea, que además de que oremos por las personas que predican, que nosotros prediquemos. Nos dice 2 Timoteo 4:1, nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. Nos manda a predicar, fíjense usted, la forma de colaborar en hacer la voluntad de Dios. Que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, reenargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, con doctrina, eso es importante. Predicar con doctrina, o sea, con la palabra de Dios, no como el me parece, yo creo, y cosas por el estilo, o dedicarnos a echar chistes, una predicación, o cosas que nos han pasado. No, predica con doctrina, con la palabra de Dios, es lo que tenemos que predicar nosotros. Para concluir, las circunstancias buenas o ya sean malas, le pueden suceder tanto a las personas buenas como malas. Todo depende del propósito de Dios. No depende de que
¿por qué a la persona mala le suceden cosas buenas y por qué a las personas buenas le suceden cosas malas? Eso sería un silogismo que nos podríamos empezar a discutir y no terminaríamos nunca. Más bien tenemos que entender que eso no depende de las acciones. El hecho de que nos pasen cosas buenas, nos pasen cosas malas, no depende de nuestro corazón, no depende de nuestras acciones que sean buenas o malas, sino del propósito de Dios en la vida de cada uno. Miren el caso de Job, ¿verdad? Una persona buena le pasaron cosas malas. Entonces, la eficacia de la oración está en pedir cosas que a Dios le agradan. Si usted pide cosas que a Dios le agradan, usted tenga 100% de seguridad que Dios le va a cumplir su propósito, le va a cumplir su oración. Pida cosas que a Dios le agradan, siempre, que Dios le agrada. Entonces, la oración eficiente puede darse o se da cuando descubrimos el propósito de Dios en la vida de cada uno. Y todo conforme a su palabra y a la comunión con Él. O sea, la descubrimos leyendo su palabra y orando. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. Cuando oramos, le hablamos a Él. Pero tengamos en cuenta algo para concluir, ya para terminar, que la oración no cambia el plan de Dios. El plan de Dios siempre será no, Dios no tiene plan B. El plan de Dios siempre es uno solo, la salvación del alma. Él no tiene plan B. Entonces, yo puedo orar muchas cosas puedo orar muchas veces con mucha fortaleza, con mucha fe, para que el Señor haga una cosa, pero si eso no está conforme al propósito de Dios, Dios no va a cambiar su plan. Dios no tiene plan B. La oración es para cambiarnos a nosotros, para que aceptemos su voluntad. Para eso es la oración. Para que nosotros cambiemos, no para cambiar a Dios. Dios no lo cambiamos nosotros. Las circunstancias cambian cuando nosotros cambiamos y todo conforme a la oración, al plan de Dios. Entonces, su plan es salvarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, porque antes estábamos sujetos a la esclavitud del pecado y vivíamos apartados de Dios. Y tenemos que entender que Dios utiliza tanto las circunstancias como las personas para cambiarnos. Todos son instrumentos que Dios utiliza para cambiarnos a nosotros en un momento dado. Entonces, el plan de Dios es salvarnos de la esclavitud del pecado. En Gálatas 5:1 nos dice, está firmes en la en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, el plan de Dios es salvarnos de la esclavitud del pecado y también de que vivamos junto con Él, que vivamos con la mirada puesta en Cristo. Así como desde que comenzó de Génesis, Dios estuvo llamando a Adán, ¿verdad? Le dijo... Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, Dios siempre se nos acerca a nosotros, nos llama de diferentes formas. Él no quiere que vivamos apartados de Él. Él quiere vivir en coinonía con nosotros, en armonía con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, el plan de Dios es para salvarnos de la esclavitud del pecado y para que no vivamos apartados de Él. Porque apartados de Él, nada podemos hacer. Filipenses 3:14 nos dice, prosigo a la meta, el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Dios siempre nos llama. Tenemos que proseguir ese llamamiento. Y en Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, tengamos en cuenta eso, que la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, porque Dios no tiene plan B. El plan de Dios siempre será uno solo. Y Él utiliza todos los medios, las circunstancias, utiliza las personas que aparentemente nos están atacando, es para cambiarnos a nosotros. Entonces, la forma de hacer una oración eficaz es entender el propósito de Dios, el plan de Dios. Que todas nuestras peticiones sean conformes a las peticiones, al plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que lo pongan por obra. Damos gracias a Dios por este mensaje y gracias a ustedes por escucharnos.